La tensión en las calles de Caracas se puede cortar con un cuchillo, mientras el Palacio de Miraflores se convierte en el epicentro de una fractura sísmica que amenaza con reducir a cenizas lo poco que queda del chavismo. La captura cinematográfica de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 no fue el final de la historia, sino el prólogo de una guerra civil interna de proporciones apocalípticas. En el centro de este huracán se encuentra Delcy Rodríguez, la mujer que ahora ostenta el título de presidenta encargada bajo la sombra protectora de Washington. Pero mientras ella firma decretos de transición y negocia entregas masivas de crudo con el secretario de Estado Marco Rubio, un fantasma herido se niega a desaparecer en la oscuridad. Diosdado Cabello, el hombre que durante décadas manejó los hilos del terror y la inteligencia, ha lanzado un desafío que ha hecho temblar los cimientos de la región. Desde las entrañas de un búnker fortificado en una ubicación desconocida, Cabello ha rechazado tajantemente la oferta de amnistía total propuesta por Delcy Rodríguez. Las palabras del antiguo número 2 han resonado como un trueno en las frecuencias militares clandestinas. Prefiero el búnker que la traición. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel sugieren que la oferta de Delcy no era solo una salida diplomática, sino una jaula de oro diseñada por la administración de Donald Trump para neutralizar al ala más radical del régimen. A cambio de su rendición y el desmantelamiento de los colectivos armados, se le ofrecía inmunidad diplomática y el respeto a una fortuna que ahora se calcula no en miles de millones, sino en la astronómica cifra de 300.000 millones de dólares ocultos en paraísos fiscales y bóvedas de oro subterráneas. Sin embargo, Cabello sabe que aceptar la amnistía de Delcy es firmar su propia sentencia de muerte política y personal. Para él, Delcy Rodríguez no es una líder de transición, sino una marioneta comprada por el imperialismo que vendió la cabeza de Maduro por 50 millones de dólares. El nivel de odio entre estas dos facciones ha escalado a un punto sin retorno. En las últimas 48 horas se han reportado combates urbanos feroces entre agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia leales a Diosdado y la Guardia de Honor Presidencial, que ahora responde a las órdenes de la nueva mandataria. No son simples escaramuzas, son batallas por el control de los arsenales y los centros de comunicaciones. Se estima que más de 5.000 efectivos armados de los colectivos han jurado defender a Cabello hasta la última bala, convirtiendo los barrios del oeste de Caracas en fortalezas inexpugnables. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el impacto de la captura de Maduro ha sido tan brutal que los mercados energéticos han entrado en un estado de euforia agresiva. Trump ya ha dado órdenes directas de movilizar una flota de 20 buques petroleros para extraer más de 60 millones de barriles de crudo como pago inicial por la operación de rescate democrático, pero este plan de saqueo legalizado se enfrenta al sabotaje desesperado de los hombres de Diosdado, quienes han amenazado con volar las refinerías y los oleoductos antes de permitir que una sola gota de petróleo llegue a las refinerías de Texas. La guerra interna ya no se libra solo con discursos, se libra con explosivos y traiciones que se pagan con sangre. El vacío de poder dejado por Maduro ha sido llenado por una ambición desmedida y un pánico visceral. Venezuela respira, pero es el aliento de un condenado que ve cómo sus verdugos se pelean por el botín. Mientras el sol se oculta sobre una Caracas fragmentada, los informes que emanan de las sombras del fuerte Tiuna pintan un cuadro de demencia y poder absoluto en decadencia. Diosdado Cabello no solo se ha atrincherado físicamente, sino que ha convertido su búnker subterráneo en una corte de locura donde la lealtad se mide con la vida. Según fuentes que han logrado desertar de ese santuario de hormigón y acero, el hombre que una vez fue el muro de contención del chavismo ha perdido el contacto con la realidad. Se dice que en sus momentos de mayor furia, Cabello ha destrozado con sus propias manos equipos de comunicación valorados en cientos de miles de dólares, gritando órdenes incoherentes a generales que ya no existen o que ya lo han abandonado. La magnitud de su riqueza
protegida por muros de 3 metros de espesor, ha superado cualquier estimación previa de los organismos de inteligencia internacionales. No estamos hablando de simples cuentas bancarias, sino de una reserva personal de 500 toneladas de lingotes de oro puro y más de 500.000 millones de dólares en efectivo y criptoactivos, una cifra que podría pagar la deuda externa de varias naciones latinoamericanas juntas. En las paredes de su refugio, pantallas gigantes muestran en tiempo real los movimientos satelitales de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, mientras él, en un estado de paranoia total, ordena la ejecución sumaria de cualquier oficial que se atreva a sugerir que la oferta de Delcy Rodríguez es la única salida razonable. Se rumorea que en la última semana más de 50 altos mandos han desaparecido en los pasillos de ese complejo subterráneo, víctimas de la purga interna de un líder que prefiere ver el país convertido en cenizas antes que ceder 1 milímetro de su orgullo. Mientras tanto, en el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez vive su propia pesadilla dorada, aunque cuenta con el reconocimiento táctico de Washington y el apoyo logístico de las fuerzas especiales estadounidenses. La nueva presidenta duerme con un chaleco antibalas de grado militar y cambia de habitación 5 veces cada noche. Ella sabe que los comandos de Diosdado, conocidos como los hijos del búnker, han infiltrado cada nivel de su administración. La Guerra Fría entre el búnker y el palacio se ha trasladado a la economía de guerra, donde Delcy intenta desesperadamente desbloquear los activos congelados en el exterior para comprar la lealtad de la tropa que aún duda. Sin embargo, por cada dólar que ella promete, Cabello lanza una amenaza de muerte directa a través de frecuencias de radio privadas. La tensión ha llegado a tal punto que el suministro de agua y electricidad en la capital es ahora un arma de guerra, con facciones leales a uno u otro bando saboteando las plantas para culpar al adversario. El escenario es dantesco, con una población civil atrapada entre dos monstruos que se devoran a sí mismos. Los expertos en geopolítica advierten que Venezuela ya no es un estado, sino un campo de batalla donde el botín es el derecho a sobrevivir. La amnistía de Delcy es vista por los radicales como un veneno azucarado, una trampa de la Agencia Central de Inteligencia para llevar a los herederos de Chávez a una prisión de máxima seguridad en Nueva York. En este clima de traición sistemática, la figura de Diosdado Cabello emerge no como un político, sino como un caudillo del fin del mundo, dispuesto a detonar las bases militares más importantes del país si los comandos internacionales intentan una extracción forzada. La sombra de un conflicto de larga duración se cierne sobre el Caribe, mientras los barcos de guerra estadounidenses aguardan la orden de intervenir en lo que podría ser la operación militar más grande en suelo americano desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras la guerra de nervios se intensifica entre el Palacio de Miraflores y el búnker de Diosdado Cabello, una tercera fuerza ha comenzado a desmantelar lo que queda del Tesoro Nacional en una carrera desesperada contra el tiempo. Los llamados hijos de la revolución, la élite dorada que nunca empuñó un fusil, pero que hoy controla los hilos financieros del país, han iniciado el mayor éxodo de capitales de la historia moderna. Informes financieros filtrados desde centros bancarios en el Medio Oriente y el sudeste asiático sugieren que en las últimas 72 horas se ha intentado movilizar la astronómica suma de 850.000 millones de dólares. Estos fondos, procedentes del saqueo sistemático de la industria petrolera y el arco minero, están siendo rastreados por unidades de inteligencia financiera de los Estados Unidos que trabajan sin descanso bajo las órdenes de Marco Rubio. La orden es clara: asfixiar económicamente a los leales de Cabello mientras se ofrece un puente de plata a quienes decidan jurar lealtad a Delcy Rodríguez. Pero Diosdado, en un acto de despecho suicida, ha respondido con la implementación de la Operación Tierra Arrasada. Fuentes militares de alto rango confirman que comandos del Servicio Bolivariano de Inteligencia
han colocado cargas de explosivo plástico 4 en los puntos neurálgicos de la infraestructura petrolera del país, incluyendo el complejo refinador de Paraguaná y las estaciones de bombeo de la faja petrolífera del Orinoco. La amenaza de Cabello es aterradora. Si las fuerzas de intervención o el gobierno de transición de Delcy intentan tomar el control de los pozos, él convertirá a Venezuela en una pira funeraria de petróleo y fuego que hundiría la economía mundial en una recesión sin precedentes. Este chantaje energético ha puesto en jaque a la administración de Donald Trump, que ahora debate si proceder con un ataque quirúrgico para eliminar a Cabello o continuar con el asedio psicológico. Dentro del búnker, la locura de Diosdado ha escalado a niveles de paroxismo. Se reporta que el antiguo hombre fuerte del chavismo ha desarrollado un insomnio crónico, pasando las madrugadas frente a una pared de monitores, gritando insultos contra el retrato de Delcy Rodríguez, a quien califica de Judas vestida de seda. Su negativa a la amnistía no es solo política, es una cuestión de supervivencia animal. Él sabe que la justicia estadounidense tiene un expediente de más de 10,000 páginas que lo vincula no solo con el tráfico de estupefacientes a escala global, sino con la financiación de grupos insurgentes en 3 continentes. Para Diosdado, la cárcel en Estados Unidos es un destino peor que la muerte en su refugio. Por otro lado, la nueva presidenta Delcy Rodríguez se enfrenta a una rebelión silenciosa dentro de sus propias filas. Muchos oficiales de rango medio, temerosos de la venganza de los colectivos de Cabello, se niegan a ejecutar las órdenes de arresto contra los cabecillas radicales. La capital se ha transformado en un tablero de ajedrez, donde cada pieza se mueve con el temor de ser la próxima en caer. Los francotiradores apostados en las azoteas de los ministerios no saben si sus objetivos serán los invasores extranjeros o sus propios compañeros de armas. La desconfianza es la única moneda que circula con fuerza en una nación que observa cómo sus líderes prefieren la aniquilación total antes que la entrega del poder. El reloj avanza inexorablemente hacia un punto de ruptura que cambiará el destino de América Latina para siempre. La situación en Washington ha pasado a un estado de alerta roja máxima, mientras el presidente Donald Trump dirige personalmente las operaciones desde la sala de crisis de la Casa Blanca. Lo que comenzó como una serie de advertencias en redes sociales se ha transformado en un despliegue militar de proporciones titánicas, superando cualquier movimiento visto desde la Guerra del Golfo. Los Estados Unidos han movilizado una fuerza naval sin precedentes, integrada por 6 portaaviones de la clase Gerald Ford, acompañados por más de 200 buques de guerra y submarinos de propulsión nuclear que han establecido un cerco de acero impenetrable alrededor de las aguas territoriales venezolanas. El secretario de Estado, Marco Rubio, arquitecto principal de este colapso inminente, ha declarado ante la prensa internacional que el tiempo para los criminales atrincherados en los búnkeres ha expirado de forma definitiva. Las agencias de inteligencia estadounidenses calculan ahora que la fortuna personal de Diosdado Cabello, utilizada para comprar la lealtad de los altos mandos militares, alcanza la astronómica cifra de $900,000 millones, una cantidad capaz de desestabilizar por completo el sistema financiero de todo el hemisferio. Siguiendo órdenes directas de Trump, se ha procedido al bloqueo total de los cables de fibra óptica y de las comunicaciones satelitales bajo control de la facción radical, convirtiendo el refugio subterráneo de Cabello en una isla informativa absoluta. Mientras tanto, en el despacho presidencial de Miraflores, Delcy Rodríguez se enfrenta a una presión asfixiante por parte de sus asesores norteamericanos. La exigencia es clara: debe ordenar un ataque frontal y definitivo contra los focos de resistencia de los colectivos armados para validar su autoridad ante el mundo. La traición de Rodríguez ha escalado a niveles insospechados
pues fuentes internas aseguran que ella misma entregó los planos detallados de los túneles secretos que conectan el búnker con el exterior a las fuerzas especiales de los comandos Delta. La capital venezolana se ha convertido en el escenario de una purga interna sangrienta, donde el estruendo de los aviones furtivos B-2 sobrevolando a baja altura sacude los cimientos de los edificios gubernamentales. Ante el avance de sus enemigos, un Cabello visiblemente desquiciado ha emitido un comunicado por frecuencias de radio de emergencia, amenazando con activar un protocolo de tierra arrasada que incluye la voladura de todos los pozos petroleros del país, una especie de opción nuclear energética que sumergiría al planeta en una crisis sin retorno. La paranoia en el búnker ha llegado al extremo de que Cabello, poseedor de un arsenal de armas químicas obtenido en el mercado negro internacional, ha ordenado el fusilamiento inmediato de cualquier oficial que se atreva a pronunciar la palabra rendición. Su riqueza acumulada, que ya supera el $1 billón en activos ocultos desde Suiza hasta los mercados inmobiliarios de Rusia y China, no puede comprarle ahora la paz mental. Informes de inteligencia sugieren que el antiguo hombre fuerte ha caído en un estado de psicosis mística, realizando rituales extraños mientras espera el inicio de la operación Amanecer de Libertad. El mundo observa con el aliento contenido cómo la cuenta regresiva para la intervención final se agota, mientras Trump insiste en que no aceptará nada menos que una rendición incondicional o la aniquilación total de los últimos vestigios del régimen. La colisión entre la oferta de amnistía de Delcy y la resistencia suicida de Diosdado ha empujado a Venezuela hacia un abismo de fuego y traición del que pocos lograrán escapar con vida. La onda expansiva de la crisis venezolana ha dejado de ser un problema regional para convertirse en una catástrofe económica global que amenaza con derretir los mercados financieros de Oriente a Occidente. En las últimas 24 horas, el precio del barril de petróleo ha experimentado un salto violento, superando los $250 por unidad, debido a la confirmación de que las minas colocadas por los hombres de Diosdado Cabello en el complejo de José ya están armadas y listas para ser detonadas. Este chantaje energético ha provocado que potencias como China y Rusia, que durante décadas fueron los pilares de la supervivencia del régimen, comiencen a retirar sus activos de forma caótica. Sin embargo, informes de inteligencia financiera sugieren que no se trata de una retirada ordinaria. El Kremlin y Pekín están negociando en secreto con la administración de Donald Trump para asegurar su parte del botín de $1.5 billones que la facción de Cabello mantiene oculto. La magnitud de esta cifra es tan vasta que supera el Producto Interno Bruto combinado de varios países desarrollados, convirtiendo a Diosdado en el hombre más rico y peligroso del planeta. Mientras el mundo financiero se tambalea, dentro del búnker, la situación ha descendido a un nivel de barbarie indescriptible. Testigos presenciales que lograron escapar del recinto describen escenas de una carnicería sistemática. Cabello, consumido por una paranoia galopante y bajo los efectos de un colapso nervioso total, ha comenzado a sospechar de su propia sombra. Se dice que ha ordenado la ejecución de su guardia personal más cercana, acusándolos de ser agentes dobles pagados por Delcy Rodríguez. Los pasillos de la fortaleza subterránea están cubiertos de sangre y el olor a pólvora es permanente. En su locura, Diosdado ha mandado a quemar pilas de billetes de $100, sumando más de $10.000 millones reducidos a cenizas en un acto de desprecio absoluto hacia el sistema que intenta capturarlo. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha dado un paso sin retorno al firmar una orden ejecutiva que autoriza el uso de fuerza letal ilimitada contra cualquier foco de resistencia chavista. Bajo la supervisión de asesores militares estadounidenses, las fuerzas leales a Delcy han comenzado a utilizar
drones kamikazes para eliminar a los líderes de los colectivos en los barrios más conflictivos, dejando un saldo de más de 3.000 bajas en apenas 12 horas. La ciudad de Caracas se ha transformado en un laboratorio de guerra urbana donde la tecnología de punta de Washington se enfrenta a la desesperación suicida de los últimos leales al búnker. Marco Rubio ha sido enfático. El operativo Amanecer de Libertad ha entrado en su fase de decapitación. Ya no se busca la captura, sino la neutralización total de la estructura de mando de Cabello. Trump, desde la oficina oval, ha dado un ultimátum de 6 horas para que los ocupantes del búnker se entreguen antes de que la Fuerza Aérea estadounidense proceda a lanzar bombas de penetración profunda capaces de pulverizar cualquier estructura por debajo de los 50 metros de profundidad. La tensión es tan alta que el aire en Caracas se siente cargado de electricidad estática. Los ciudadanos, atrapados en un toque de queda absoluto, escuchan el eco de las explosiones que se acercan cada vez más al centro del poder. La caída del búnker no solo significaría el fin de una era, sino la apertura de una caja de Pandora sobre quién se quedará con el control de las mayores reservas de crudo y oro del mundo. La traición ha dejado de ser una opción para convertirse en la única vía de escape en un juego donde el perdedor no solo pierde el poder, sino su lugar en la historia y su propia vida. El silencio sepulcral que precedió al asalto final en Caracas fue roto a las 4:30 de la mañana por el rugido ensordecedor de los misiles tácticos de alta precisión. La operación Amanecer de Libertad no fue una entrada diplomática, fue una decapitación quirúrgica, ejecutada por los comandos Delta y los equipos SEAL de la Marina de los Estados Unidos. Las bombas de penetración profunda, diseñadas para perforar el hormigón reforzado, impactaron directamente sobre el centro neurálgico del búnker de Diosdado Cabello. En ese instante, el hombre que una vez se creyó el dueño de los destinos de millones de personas colapsó por completo. Fuentes que presenciaron los últimos minutos de la caída informan que Cabello, en un estado de psicosis absoluta, corría por los pasillos subterráneos arrastrando maletas llenas de diamantes mientras gritaba insultos incoherentes contra el cielo. Se dice que en un arrebato de furia destructiva utilizó una barra de hierro para destrozar las vitrinas que contenían los últimos lingotes de oro de la Reserva Nacional, mientras maldecía el nombre de Delcy Rodríguez y de Donald Trump. La caída del búnker reveló una realidad que superó cualquier ficción o informe de inteligencia previo. Al entrar en las bóvedas secretas, las fuerzas especiales no encontraron solo dinero, encontraron el rastro de un saqueo que asciende a la aterradora cifra de $2 trillones. Estamos hablando de una cantidad de riqueza que podría haber reconstruido el continente entero 3 veces. Había habitaciones del tamaño de hangares llenas de paletas de billetes de 500 euros, obras de arte originales robadas de los museos más importantes del mundo y registros de propiedad de islas enteras en el Pacífico. El nivel de corrupción y avaricia de la facción de Cabello era literalmente sin precedentes en la historia de la humanidad. Mientras el humo de los combates se disipaba, Delcy Rodríguez aparecía en las pantallas de todo el país, protegida por un destacamento de marines, declarando el inicio de una nueva era de orden y reconstrucción. Sin embargo, su voz apenas podía ocultar el terror de saber que ahora es la gobernante de un cementerio de gloria revolucionaria. Los Estados Unidos, bajo la dirección de Marco Rubio, han tomado el control administrativo de los yacimientos petroleros como garantía de pago por la operación militar, asegurando un flujo de energía que ha estabilizado los precios mundiales en cuestión de minutos. La guerra interna ha terminado oficialmente, pero las cicatrices son profundas y dolorosas. Diosdado Cabello, capturado en el fondo de su refugio, mientras intentaba quemar documentos que lo vinculaban con redes de terrorismo global,
fue extraído en un avión de carga militar con destino directo a una prisión de máxima seguridad en el estado de Colorado. Se dice que durante todo el vuelo no dejó de golpear las paredes de su celda y de aullar de dolor, dándose cuenta de que su imperio de $1,000 millones se había convertido en una celda de 3 metros cuadrados. Venezuela queda ahora bajo un protectorado de facto, donde el petróleo fluye hacia el norte y la justicia internacional comienza a desenterrar los miles de cuerpos de las purgas internas. El análisis geopolítico es contundente. El país ha pasado de ser una dictadura ideológica a ser un botín de guerra administrado por corporaciones y fuerzas especiales. La amnistía de Delcy nunca fue una opción real para los radicales, y su rechazo fue el último clavo en el ataúd de un movimiento que prefirió la aniquilación antes que la rendición. El mundo observa el fin de este drama con una mezcla de alivio y horror, sabiendo que el precio de la libertad fue la entrega total de la soberanía a cambio de un futuro incierto. La historia recordará este día como el momento en que el búnker de la traición se convirtió en el monumento a la caída de los dioses de barro.